¿Qué tal? Bienvenidos a Central Electoral. En este programa de Democracia en la Mesa, discutiremos sobre diversos temas de coyuntura con los protagonistas que día a día construyen en México la democracia y se encargan de que el proceso electoral federal y los procesos locales concurrentes de 2021 avancen con paso firme para dar certeza a la ciudadanía de que votar es seguro. Para esta primera edición, damos la bienvenida a la consejera electoral Norma de la Cruz y al titular de la Unidad Técnica de Servicios de Informática del INE, Jorge Torres, con quienes hablaremos sobre el voto electrónico por Internet que por primera vez se implementará para las y los mexicanos que viven en el extranjero. Consejera, Jorge, bienvenidos. Antes de entrar de lleno a la discusión y a la conversación, veamos esta cápsula precisamente sobre lo que ocurrirá con el voto electrónico desde el extranjero en estas próximas elecciones del 6 de junio. ¿Por qué son importantes las elecciones de 2021 para la modernización del voto en México? En estas elecciones, el INE realizará el mayor despliegue del voto electrónico en la historia del país y con resultados vinculantes, es decir, que serán tomados en cuenta junto con el voto tradicional. Serán dos las modalidades, la votación mediante urnas electrónicas y el voto por Internet. Por un lado, las urnas electrónicas serán instaladas en 100 casillas para recibir la votación de la ciudadanía el 6 de junio, 50 en Coahuila y otras 50 en Jalisco. Será un ejercicio similar al realizado un año antes, en las elecciones de 2020 de Coahuila e Hidalgo, cuando se instalaron urnas electrónicas en 94 casillas. Mientras que el voto por Internet será implementado para las y los mexicanos residentes en el extranjero. Unas 22.565 personas, originarias de 11 entidades federativas, se registraron para emitir su voto mediante esta vía. El voto electrónico tiene grandes ventajas, como la reducción de costos, una mayor rapidez y facilidad para votar, la entrega casi inmediata de resultados al cierre de la votación y un menor impacto al medio ambiente. Pues gracias por estar con nosotros aquí en Democracia a la Mesa. De verdad me da muchísimo gusto que ustedes nos ayuden aquí en Central Electoral a inaugurar esta nueva forma o nuevo espacio de comunicación en el Instituto Nacional Electoral. Y qué mejor que empezar con un tema fundamental que es el voto electrónico por Internet para los mexicanos y las mexicanas que residen en el extranjero. Ya había presentado a la consejera Norma de la Cruz, pero además ella es la presidenta de la Comisión de Voto de los Mexicanos en el extranjero, los mexicanos y las mexicanas en el extranjero, y a Jorge Torres, que es coordinador general de la Unidad de Servicios de Informática del Instituto. Vamos a empezar por lo más, digamos, elemental, si te parece, Norma. ¿Qué hay detrás del voto electrónico? Diría mi tía, ¿con qué se come el voto electrónico? ¿Con qué se come? Bueno, esta es la primera experiencia que vamos a tener de voto electrónico organizado desde el INE, ¿no? O sea, aunque son procesos locales, ¿no? Vamos a estar participando. El voto electrónico en México lo hemos estado utilizando con las urnas electrónicas, ¿no? Que es otra forma de ejercer el voto. El otro día nos preguntaban si con esto íbamos a cambiar el sistema. Y dices, no, estamos probando, ¿no? O sea, son dos cosas diferentes. El voto en urna electrónica es uno y el voto electrónico por Internet es otro, ¿no? Okay. Y por cierto, ambos los vamos a tener en México en este proceso electoral, pero hay que definir la diferencia. Claro. Y cuando hablamos para el voto por Internet, ¿no? Electrónico, que van a tener oportunidad de ejercer el 64% de los 30,000 mexicanos y mexicanas que se inscribieron, ¿no? Que es esta facilidad de poder ejercer su voto fuera del país, ¿no? De manera segura, de manera confiable, ¿no? Y bueno, esto es un ejercicio nuevo. ¿Qué hay detrás? Pues hay un trabajo enorme para hacer un sistema que es confiable, que tiene integridad, y bueno, ya nos darán más datos de toda la seguridad. Y también lo que hemos encontrado es una respuesta muy positiva, porque el 64% de los y las mexicanas están optando por esta opción. Y esto nos va a dar datos duros
¿no? Para explorar estas otras formas de ejercitar el voto, porque aquí dentro del territorio nacional solo lo podemos hacer en persona, ¿no? Entonces, no quiere decir que ya mañana todos los mexicanos vamos a votar por internet, no, solo es los que están en el extranjero. Y a partir de los datos duros, de las lecciones que nos deja este ejercicio, tendremos elementos para cuando se vaya discutiendo estas otras formas de votar. Antes del voto por internet, que como dices, Norma, será la primera vez que ocurra para las y los mexicanos en el extranjero, el voto era por vía postal. Sí. ¿No? La gente recibía en sus domicilios, en donde estuvieran su paquete, digamos, de boletas, previos al día de la elección, los volvían a poner ya una vez que cruzaban el partido o la opción de su preferencia y, digamos, por cobro pagado, digamos, lo regresaban a México y se contabilizaba el día de la jornada. Sí, aunque esto ha sido una evolución, porque recuerda que el voto para el extranjero empezó en el 2005, por primera vez se ejerció en el 2006 y solo fue de manera postal. Es a partir de las reformas del 2014 que amplían las posibilidades de que los y las mexicanas podamos votar, y ahí te da esta ventana de oportunidad para explorar opciones tecnológicas como el voto electrónico por internet, ¿no? Porque si vemos la LEGIP hasta dice que podrías poner casillas en los consulados, eso no lo podemos hacer, y ahora tenemos estas dos opciones. El proceso todavía es como 34% de las personas optaron por la opción postal. Entonces lo que sucede es que ya a partir de la próxima semana los paquetes les estarán llegando, tendrán oportunidad para votar, informarse y enviarnos sus votos. Todos estos votos postal los contamos y tienen que llegar a México antes de la jornada electoral. 5 de junio ya están aquí y ya los vamos contando. Entonces, eso es por un lado. Por el otro lado, aquellos que van a votar por la opción por internet tendrán hasta el 6 de junio a las 18 horas, tiempo de la Ciudad de México, para ejercer su voto. Por internet. Por internet. A ver, Jorge, con frecuencia, el tema de la desconfianza como que permea desde hace muchísimos años la cuestión electoral en México, y ojalá algún día lo que se deriva de esta desconfianza termine. Sin embargo, ¿qué garantías se da y qué garantías da el instituto en la parte ya, digamos, más tecnológica, ¿no?, para que el voto por internet sea un voto seguro, un voto confiable, además de que ahorra tiempo, ahorra papel y todo lo que más adelante vamos a conversar, Jorge? Gracias, Rubén. Consejera, buen día. Rubén, buen día. Respecto a estas condiciones para que el voto sea seguro, la reforma electoral del 2014 estableció ciertas disposiciones para poder garantizar esto. Una de esas disposiciones fue que el sistema contara con un dictamen con 2 empresas de prestigio internacional que hicieran una auditoría a todo el sistema de votación electrónica. Esto es una norma básicamente para todos los sistemas de votación electrónica. De hecho, las recomendaciones en Europa para tener sistemas de votación electrónica definen que debe haber una auditoría a estos sistemas, y esta auditoría debe arrojar resultados positivos en términos de poder dar confianza a quienes van a emitir su voto, y esta auditoría debe ser hecha por terceros. En este caso, 2 instituciones, una empresa, una institución académica, nos acompañaron justamente el año pasado en realizar esta auditoría del sistema, porque inclusive la disposición normativa establece que se debe de dar un dictamen previo al inicio del proceso electoral. Esto sucedió en agosto del año pasado, dado que en septiembre iniciaba el proceso electoral y justamente iniciaba la inscripción al registro para poder votar por las mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero. De hecho, hemos trabajado básicamente desde el 2019 en la implementación de este sistema con diversas pruebas, y no solo la auditoría, también hemos realizado simulacros de votación para verificar todos los procesos que se van a llevar a cabo justamente con este sistema, desde el registro de los votantes hasta la emisión básicamente de las actas que salen del sistema con el cómputo de los votos. Lo que también se estableció justamente es que fuera un sistema que contara ya con ciertas bases, que fuera una empresa, en este caso la que desarrollara, que contara con experiencia en la implementación de estos sistemas. Hay una situación muy particular: el sistema debe mantener la secrecía del voto. Es lo que te iba a preguntar, porque cuando tú hablas, por ejemplo, de las auditorías,
Digo, uno se puede imaginar que en una auditoría, una empresa, pues llegan los contables y empiezan a buscar los archivos y revisan y se tardan 2, 3 semanas o lo que tengan que hacer. Pero ¿cómo se hace una auditoría a un sistema electrónico por Internet? En dos lógicas. Una, efectivamente que sea un sistema que funcione como tal, ¿no? En sus fierros, ¿no? En sus tripas, digamos. Y dos, que le dé confianza a la población, a los electores, a las electoras, de que efectivamente el voto no se va a perder pues en el ciberespacio, ¿no? De pronto yo ya le aprieto la tecla, ya voté por el partido que yo quería votar. ¿Y dónde está mi voto? Se fue al ciberespacio. ¿Cómo funciona esta auditoría para dar justamente las garantías? Justamente lo que la auditoría tiene que verificar es que se cumpla con la norma establecida, que se cumpla con cada uno de los aspectos que se establecen en los acuerdos tomados por el Consejo General. De hecho, hay un procedimiento establecido que debe llevar a cabo este sistema, desde la parte del registro hasta el momento en que un usuario va a ingresar al sistema y cómo va a emitir su voto y cómo va a tener un comprobante de que emitió el voto. De hecho, lo que tiene el sistema es que permite que el usuario meta su usuario y contraseña, pero también le pide un código adicional que ya está estandarizado, como en los bancos, que se mete una clave única al momento de que voy a ingresar al sistema. Entonces, esta es una medida que se conoce como doble factor para poder ingresar a un sistema donde se pide, además del usuario y la contraseña, un código adicional para poder ingresar, que se va a generar a través del dispositivo móvil mediante la llegada de un código vía mensaje de texto, conocido como SMS, o a través de una aplicación de una lectura de un código QR, estos códigos cuadrados que ya se leen normalmente para, inclusive en los restaurantes, obtener el menú. Actualmente en el supermercado. Efectivamente, y es prácticamente algo normal. Entonces, este es un proceso que está establecido y que justamente la auditoría tiene que verificar. Ahora bien, en el momento en que la persona va a seleccionar la opción de su preferencia en la boleta electrónica, el sistema va a llevar a cabo un proceso en el cual va a cifrar los votos. ¿Qué es cifrar los votos? Básicamente meter candados a una urna electrónica para que nadie pueda, durante el periodo de votación, abrir esa urna. De hecho, aquí hay algo muy importante, porque vamos a tener 5 personas que ya fueron designadas por el Consejo General, que van a fungir como custodias de la llave que permite en dado momento abrir esa bóveda electrónica, lo que sería el símil a una urna. Va a ser una bóveda electrónica. Esta bóveda electrónica va a estar lista a partir del 22 de mayo para que las personas puedan emitir su voto de manera electrónica y nadie la va a poder abrir. Van a ingresar los votos a través de ciertos procedimientos y estándares que ya se tienen para poder en dado momento asegurar la secrecía de la información que se va a meter en esta bóveda. ¿Emitir el voto de manera electrónica por Internet antes del 6 de junio? De hecho, tienen que emitirlo hasta el 6 de junio a las 18 horas. O sea, ¿a partir de cuándo podrían ya una mexicana, un mexicano en el extranjero, emitir, que ya esté registrado y dado de alta, emitir su voto por Internet? En la noche del 22 de mayo se abre el sistema para que puedan empezar a emitir el voto. Y de hecho, nada más van a poder emitir el voto una sola vez. También son de las medidas de seguridad. O sea, ¿se anula, por ejemplo, la clave que se le dio específica para que no vuelva a entrar o cómo se hace eso? La persona puede volver a ingresar, pero ya no va a tener permitido emitir un voto para la elección para la cual puede tener en dado momento atributos. En este caso, si yo estoy, por ejemplo, en la Ciudad de México y yo emito el voto, ya posteriormente podré ingresar, pero no podré emitir el voto. El sistema cerrará para ese votante, pero sí podré verificar que mi voto esté en la bóveda electrónica. Eso es algo muy importante durante todo el periodo. Esto se va a cerrar el 6 de junio a las 18 horas, el acceso al sistema. Tiempo de México. Tiempo de la Ciudad de México, porque así si yo estoy en Vietnam, pues será otra hora. Exactamente. Allá. Así está establecido justamente en la ley y de hecho también por acuerdo del Consejo para dar facilidades como sucede en las casillas. Si yo llego a la casilla a las 6 de la tarde pero hay una fila, finalmente me van a permitir votar hasta que se agote la fila. Lo mismo va a suceder con el sistema de votación electrónica, que bien tuvieron los consejeros, las consejeras a tomar en acuerdo que la persona que entre a las 5:59 al sistema va a tener 30 minutos todavía para poder emitir el voto. De tal suerte que a las 18:30 ya cerramos la votación de manera definitiva. Seguimos con el tema del voto de los mexicanos, las mexicanas en el extranjero. Vamos a hacer un breve corte y regresamos en esta mesa de conversación. En esta
elecciones implementamos estrictas medidas para prevenir contagios en las casillas. Siempre deberás usar cubrebocas y respetar la sana distancia. Te aplicarán alcohol en gel al ingresar y al retirarte. No podrá haber más de 2 personas electoras votando al mismo tiempo. Evita ir acompañado, pero si lo requieres, quien te acompañe deberá usar cubrebocas. Desinfectaremos frecuentemente todas las superficies. Por todo esto, este 6 de junio votar es seguro. Contamos todas, contamos todos. INE. Pero te peinas, ¿eh? En 30 años, millones de personas nos hemos peinado para la foto y hoy somos parte de un padrón electoral confiable. La camaleonina no cambió, pero tu INE sí, y hoy cuenta con más de 20 medidas de seguridad. Millones de personas no escuchamos un "te lo dije" y pudimos votar. En 30 años, la ciudadanía y el INE hemos construido nuestra democracia. Hoy estamos preparados para la elección más grande de nuestra historia que se llevará a cabo en 2021. Contamos todas, contamos todos. INE. Regresamos a Democracia a la Mesa con el tema del voto de las y los mexicanos que residen en el extranjero para que puedan emitir vía internet su voto hasta el 6 de junio, pero pueden hacerlo antes, como ya nos explicó Jorge. Norma, ¿cuál es la idea que subyace en términos, digamos, de electorales y su importancia, como digo, de hacer yo no sé si es experimento, porque van a tener validez esos votos, ¿no? Desde luego. ¿Cuál es la importancia? ¿Cómo se decide implementar este voto electrónico? Bueno, uno no los marca la ley, ¿no? Uno fue hay un origen legal, evidentemente, en la reforma. Hay un origen legal. Y la idea también es que es muy curioso, porque hay a partir de estas reformas para incluir a las y los mexicanos residentes en el extranjero a que participen en la vida pública a partir de participar en elecciones, ¿no? Entonces tenemos la idea de ir buscando, son otras opciones para facilitar también que el ejercicio del voto, ¿no? Uno es acercar, ¿no? Y a mí me gusta mucho esta campaña que tenemos de México está donde tú estás, porque es cierto, ¿no? Quienes hemos pasado temporadas fuera de México, o sea, nunca te desapegas, ¿no? Y la idea es que puedas participar más. O sea, imagínate si el efecto, siempre hacen esta comparación que no es, ¿no? De las remesas que nos den, pero no solo es eso. Estamos hablando de todos estos ciudadanos y ciudadanas que están en contacto con su comunidad y que es a partir de eso que también pueden ayudar a la comunidad, ¿no? Esta lógica, Norma, de que los mexicanos, las mexicanas nunca se van realmente del país, viven allá, hay razones históricas, razones económicas, etcétera, ¿no? O de seguridad inclusive, pero siguen pensando en México. Claro. Y además el Estado mexicano les tiene que dar la garantía de que pueden ejercer su derecho a elegir a sus representantes. Sí, o sea, la tenemos, pero también tenemos que recordar que es un proceso activo, ¿no? O sea, porque como mexicana o mexicano, pues tengo que tener credencial de elector. Sí, toma. Antes no podíamos tenerla, si no la venías a hacer en México, no podías tenerla hasta después del 2014. Ahora ya la podemos ir a tramitar en cada uno de los 154 consulados de México en el mundo. No, eso es buenísimo. La colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores es muy importante. Es muy importante porque finalmente ellos nos ayudan a hacer el trámite. Entonces, uno de estos obstáculos, porque cuando vamos viendo cómo fue evolucionando y a dónde vamos, es que pues no se registraban tantos mexicanos porque no tenían credencial de elector, ¿no? Ahora ya podemos tener credencial de elector desde el extranjero, pero tener la credencial en el extranjero no basta. Aquí cuando tú vas y haces tu trámite, en 2 semanas vas y recoges tu credencial. Allá la credencial les llega en su casa. Entonces hay un pasito que tienen que hacer, que es llamar para activar la credencial. Entonces ya está activada. Cada proceso, a diferencia del padrón, la lista nominal en el país, cada proceso tenemos que hacer una lista nominal para estas votaciones en el exterior. Entonces sí implica que activamente la ciudadanía tiene que participar. Yo creo que esto apenas está empezando, ¿no? Porque estamos viendo que hay mayor interés y todas estas posibilidades y experimentar, bueno, sí, experimentar y no, es un piloto, porque estos votos... Nos va a arrojar muchas experiencias. Yo creo que mucho. Y cuidar los errores que se hayan tenido para poder enmendarlo en la lógica de una
pues una futura reforma que hable ya del voto electrónico por Internet, pero a nivel masivo, que es algo que yo quería preguntarles en las dos vertientes. Porque hay un sustrato político de por qué es importante caminar hacia allá en términos del voto electrónico por Internet, quizás, además de las urnas electrónicas, que ese es otro cantar, pero también hay un sustrato tecnológico. Porque hablabas tú, consejera, de 30,000 mexicanas y mexicanos que se han inscrito, más o menos, ¿no? Para poder votar el 6 de junio o hasta el 6 de junio, pero una cosa es dar 30,000 claves y altas, ¿no? Y otra cosa es darle a 94 millones de mexicanos que están inscritos en el padrón electoral. La parte política, ¿por qué es importante pensar en esta posibilidad y en esta experiencia para el futuro? Bueno, yo creo que la evolución de la democracia no puede estar aislada de la evolución tecnológica. O sea, las herramientas que tenemos ahora, ¿no? sí nos están permitiendo otras formas hasta de participación ciudadana, ¿no? Mientras en otros lugares, por ejemplo, hay sistemas de consultas ciudadanas con un mensaje de texto. Te mandan tu texto, tú mandas tu clave, ¿no? Te dan tu código, tú dices sí o no y ya está la consulta. Una consulta ciudadana. Por ejemplo, una consulta ciudadana. O sea, aquí, en este momento, en estas condiciones en México, no lo podríamos hacer porque nuestro marco legal no lo permite y porque no hemos llegado a un nivel de digitalización y también de ciudadanía digital. O sea, sí podemos, la idea de que experimentemos aquí y empecemos a crear la confianza, porque eso es importante. O sea, si nosotros, bueno, nosotros ya le confiamos al banco y traemos nuestras cuentas o ¿no? nuestros telefonitos y las claves para no, claro, ¿no? Tenemos acceso a toda esta tecnología. Ahora, ¿cómo lo aplicamos en algo tan político y ¿no? de decidir a quién nos va a representar, quién va a administrar? Entonces, eso sí tiene que ir de la mano también de cómo incorporamos no solo la tecnología, sino cómo estamos viendo hasta la ciudadanía digital. ¿No? Y hay una cosa que dices que es muy importante, ¿no? Exacto, la confianza. Dijiste una palabra que es fundamental, porque además tienes razón. O sea, yo casi todo ya lo hago en mi celular, ¿no? Mis transferencias bancarias, mis transacciones, la escuela de mis hijos, compra de libros, todo, ¿no? Prácticamente, ¿no? Hasta el supermercado ahora en pandemia, ¿no? Pero de pronto, como tú dices, llega el tema de que políticamente hablando ya vas a poder emitir tu voto vía internet y dices, no, espérate. ¿Cómo le vamos a hacer para que no haya fraude? Para que no haya trampa, para que mi voto no se pierda. Yo creo que es un gran reto porque nuestro sistema, ¿no? O sea, para las nuevas generaciones que están desde 2000, que estos primeros votantes que ellos ya crecieron, nacieron y ha habido transición, para los que somos anteriores, ¿no? O sea, no, es serio, porque es cierto que venimos también de una historia de desconfianza, ¿no? Entonces, cada paso que el instituto está dando en esta evolución sí tiene que ir de la mano, ¿no? De explicar qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, por qué, para qué y cómo la ciudadanía toma parte de esto, ¿no? Porque de nada sirve que tengas un súper sistema que está súper auditado con 5 estrellas, pero tu ciudadanía no le tiene confianza, ¿no? Exacto. ¿Qué ha pasado en otros países que han acelerado su proceso por querer ir con tecnología de punta? Y bueno, pues ahí tienes varios ejemplos que Nigeria, ¿no? Que se decidieron irse por voto electrónico. ¿Total? ¿Voto electrónico total? Ay, sí, eso fue en el 2003 y fue un desastre. Pero bueno, estos se fueron así porque eso era lo que iba a dar confianza para evitar fraudes. Tuvieron un montón de problemas técnicos, no tuvieron las máquinas a tiempo, no estuvieron, o sea, fue un desastre. Y entonces, ¿tú sabes cuándo van a usar ahí tecnología? Jamás. Porque la primera vez que lo implementaste no se tomaron las medidas, no hubo esta información, no hubo este acompañamiento. O sea, de un día para otro fue Nigeria. Pues haz de cuenta que le dijeron, no, ya para las elecciones de aquí a octubre. Vámonos. ¿No? Ya sí, vamos a, o sea, bueno, se tardaron, lo hicieron, pero eso te lleva tiempo. O sea, aquí estamos hablando de un sistema que es de piloto y lleva 2 años de construcción. Entonces, pensar que tú puedes hacer, o sea, cuando dicen que mañana va a haber voto en internet, pues eso es muy optimista, porque un sistema como eso, con las medidas, que tiene que ser robusto,
¿no? Auditable que tiene, ¿no? Porque, o sea, imagínate, hay algunos lugares, por ejemplo en Estonia, que ellos usan el voto electrónico por internet, hace unos años hicieron un hackathon. Ajá. Entonces, pues, su primer sistema, invitaron ahí a los chavos y a ver hackers, denle, ¿no? Para encontrar las vulnerabilidades del sistema, ¿no? Entonces, hay diferentes formas en cómo vas creando confianza en el sistema. En Estonia eso fue muy útil porque fue así como un ejercicio público de este es el sistema con el que vamos a votar, hackéenlo, ¿no? Universidades, o sea, hay diferentes historias que te van a decir cómo puedes ir construyendo confianza. Aquí, pues hay mucho trabajo que hacer porque tenemos que reconocer que hay una brecha digital. Entonces, mientras algunos estamos muy familiarizados, otros ni siquiera tienen acceso a Internet. Y eso que estamos en un país con un alto penetración de cobertura de teléfonos móviles, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando te dicen, es que va a haber un día donde va a haber internet en todas las comunidades, o sea, imagínate, y esto ya es en un futuro, la posibilidad de tener una democracia electrónica y digital. O sea, imagínate que si de verdad pudiéramos tener estas consultas de presupuesto y que tú puedas tengamos una app, o sea, hay el futuro, ¿no? Tiene muchas posibilidades. Ahora, pero esos son los optimistas que nosotros estamos viendo en la tecnología. Aquí hoy, ¿no? Tenemos este sistema que es resultado de meses y horas, miles de horas de trabajo, ¿no? Para que podamos tener lo que estamos viendo. ¿Que es perfectible? Claro que sí, que vamos a encontrar que hay cosas que tenemos que mejorar, por supuesto, para eso lo estamos haciendo, y no es que estemos usando de guinea pigs o de conejillos de India. De conejillos de India a los y las mexicanas en el extranjero. Al contrario, ellos nos están ayudando, o sea, con su participación, con la forma de utilizar, o sea, la respuesta que hemos tenido con los simulacros ha sido, llevamos 4, y en cada simulacro tenemos más y más gente y vamos encontrando más y más detalles, ¿no? Entonces, sí está evolucionando, lo estamos cuidando mucho, se está auditando, se puede seguir, ¿no? O sea, sí, esa es otra. O sea, hay forma de seguir cada uno de los pasos que se han llevado a cabo para poder tener a fin de cuentas el voto electrónico por internet. Vamos a hacer otra vez un corte, pero hay un tema que quiero que abordemos que es, digamos, la otra cara de la moneda. Ya nos platicaste, Norma, de la parte, digamos, de la razón política, la confianza, la importancia de que la gente, pero estás diciendo una cosa que tiene que ver contigo. ¿Sí? ¿Cómo le hacemos para que una población de 94 millones de personas eventualmente pueda hacer su voto por internet, haciéndonos cargo de la desigualdad en el acceso a la tecnología que desde luego todavía existe en México? Regresamos en un momento. A lo largo de los años, el INE ha construido el documento más confiable para identificarnos y participar. Mi INE ahora tiene más elementos de seguridad que protegen mis datos personales, elaborados con la tecnología más avanzada. Mi INE es única, es como yo, con ella voto, con mi voto elijo, con mi elección construyo el país que quiero. Yo me identifico con la democracia. Contamos todas, contamos todos. En las elecciones más grandes de la historia. Orientación sexual, identidad y expresión de género. Edad, nivel educativo, condiciones de salud o discapacidad. Tenemos derecho a participar y a votar. Porque nuestro voto cuenta igual. El INE garantiza nuestra participación con protocolos de atención y medidas sanitarias. Sin ninguna diferencia y en igualdad de condiciones. El 6 de junio, el voto sale y vale. Contamos todas, contamos todos. INE. Democracia en la mesa. Gracias por continuar con nosotros aquí en Central Electoral del Instituto Nacional Electoral con el tema del voto de los mexicanos y las mexicanas en el extranjero. Le voy a presentar, antes de continuar con esta conversación, una entrevista con Jordi Barrat. Él es profesor de Derecho Constitucional en la Universitat Rovira i Virgili de Cataluña, quien es un experto en esta materia. Es importante que las elecciones de alguna manera reflejen
lo que sucede en el resto de la sociedad. Y lo que es indudable es que estamos entrando, si no hemos entrado ya de lleno, en una era plenamente digital. Es necesario que las administraciones electorales, que las elecciones, al menos tengan en cuenta el componente digital para ver cómo adaptarlo a las elecciones, si es posible, si es necesario, si es útil. Hay uno que es básico, que es crucial, que tiene relación con la transparencia. Segunda cuestión, educación del votante. Educación del votante. El voto electrónico supone un cambio para el votante y no debemos minimizarlo. Es decir, no debemos dar por supuesto que como estamos en una era digital y las nuevas tecnologías ya están en todos los ámbitos, por lo tanto esto va a ser una transición, va a suponer una transición muy fácil para el votante. Para plantearse ese cambio es muy importante contar con el consenso, con el apoyo, es decir, llevar a bordo de este trayecto a todos los actores electorales. Me refiero evidentemente a los organismos electorales, me refiero a partidos políticos, me refiero a académicos, pensadores, a periodistas, a organizaciones sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante que haya la transparencia y el intercambio de información. El país que siempre sale a relucir, y justa razón, diríamos, es Estonia. Utiliza el voto por Internet para todo tipo de elecciones y de manera universal. Suiza era uno de los países que también estaba muy avanzado en este aspecto, pero al menos decidieron implantar una moratoria. En la misma situación está Francia, que lo utilizaba para el voto exterior, igual que México, pero también implantaron una moratoria. En Holanda pues lo dejaron de utilizar, en Noruega también lo dejaron de utilizar. El voto electrónico normalmente funciona bien técnicamente, La inmensa mayoría de fracasos obedece a aspectos colaterales necesarios e imprescindibles para la buena organización de las elecciones, pero que son implantados de manera deficiente desde el punto de vista legal, desde el punto de vista político, atención, prisas políticas. No debemos concebir el voto electrónico como una herramienta significativa, determinante para la lucha contra el abstencionismo. Si no votan, no es porque no encuentren media hora para ir a votar. Si no votan es por otras cuestiones. Es porque el sistema político, los partidos políticos o la forma en la que está organizada políticamente la sociedad, pues no les es atractiva o no encuentran allá las respuestas a sus inquietudes. El voto electrónico reduce ciertos costos, pero atención, también crea otros. Necesitamos una tecnología, unas redes solventes, robustas para implantar el voto electrónico, con auditorías, con informes, auditorías, simulacros, simulaciones, etc. Y eso también suponen costes añadidos. A ver, Jordi Barrat dice una cosa interesante. Bueno, dice varias cosas interesantes y desde luego le agradecemos esta entrevista. Él dice, se tiene que educar al votante. Hay dos cosas que creo que vale la pena que conversemos un poquito. Se tiene que educar al votante en la lógica del voto electrónico por Internet. Ahora, también dice una cosa, el voto electrónico en algunos países se ha ido para atrás o se ha suspendido. Él habla de moratorias, ¿no? ¿Qué está pasando en la perspectiva, Norma, de la importancia de que en este caso los mexicanos y las mexicanas en el extranjero ejerzan de esta manera su voto, pero quizás de manera específica o de manera muy relevante los jóvenes, las jóvenes que participen por primera vez quizás en la emisión de su voto, en este caso para México? Sí, es muy interesante, son dos cosas, ¿no? Yo creo que algo que tiene que estar muy claro con los procesos electorales es que no es algo que le pasa a la ciudadanía,
¿no? O sea, tiene que pasar con la ciudadanía. Entonces, este proceso de voto por Internet, ¿no? O sea, no es algo que tú que digas, ahí te va y ya. No. O sea, efectivamente lo que hemos hecho, por ejemplo, para este ejercicio, hemos hecho los simulacros. Todas estas cosas que él menciona las estamos haciendo. Incluso para el voto en Internet va a haber un periodo de familiarización. Van a tener 2 semanas para que tú juegues con el sistema y veas y estés, que te sientas confiado o confiada de que cuando aprietes tu voto lo vas a hacer bien, ¿no? Eso es por un lado. Es importante efectivamente para estas nuevas generaciones, porque digo, nosotros que nacimos cuando no había internet, ¿no? O sea, se ríen cuando les decíamos que no teníamos CDs y ellos ahora lo ven como arqueología tecnológica, ¿no? Efectivamente hay esta generación, ¿no? Que tiene un acceso, están mucho más familiarizados y tienen confianza, ¿no? O sea, si nosotros vemos el rango de edad de las personas que eligen votar por Internet y por voto postal, ¿no? El ejercicio, sí vamos a encontrar que hay una tendencia de personas más jóvenes, ¿no? Que prefieren estar más cómodos, ¿no? Tenemos 34%, ¿no? Más o menos que van a votar de manera postal. Y si tú ves, son personas que tienen más de 50 años. O sea, de mayor edad. Pues. Están más grandes. Entonces, sí son 2 cosas porque ahora en México están pasando 2 cosas. Tenemos casi al mismo número de personas que están entre los 18 y los 24 años y personas que están entre 65 y más. ¿Eh? Y lo que hay en el medio. Entonces, ¿cómo hay una...? O sea, pero también tenemos que ir pensando este sistema electoral no para lo que tenemos ahorita, sino el que queremos que vamos a estar ahí. Porque la tecnología no va a parar, ¿no? O sea, la evolución, las necesidades, eso no va a cambiar. Entonces, tú te puedes resistir y quedar en un anclado a un sistema anacrónico que no va... O sea, va a llegar un momento en que ya no se va a sostener. O empezamos a ver cómo va a ir evolucionando, porque esto ya no lo vas a poder detener. Y no necesariamente que tenga que ser este sistema, no lo sabemos si va a ser así, pero sí. Pero se está probando. Lo estamos probando. A ver, Jorge, esto a propósito de probar un sistema como el que estamos nosotros ahora llevando a cabo, y te planteo la pregunta un poquito antes. ¿Es caro hacer un software, un sistema específico de votación por Internet? Número 1. Número 2, ¿qué tendría que ocurrir en el caso máximo para que 94 millones de mexicanos, 95, 96, los que estén en el padrón electoral, puedan efectivamente emitir su voto vía Internet? Supongamos que todo el mundo tiene Internet en el país, supongamos, y que llega a la población más recóndita, ahí se pueda también votar por Internet. ¿Qué tendría que ocurrir? ¿Es caro? ¿Y qué tendría que ocurrir? A ver, respecto a la parte de costos, finalmente se tiene que desarrollar, se tiene que construir un sistema, y ya hay varios sistemas justamente que llevan a cabo votación electrónica. Hay mucha tecnología atrás, no nada más de lo que conocemos, sino también para mantener la secrecía del votante. Se requieren personas especialistas en poder tener procedimientos dentro del sistema que aseguren esa secrecía del voto electrónico, de tal suerte que finalmente no se pueda vincular un voto electrónico con el votante. Entonces, por ese lado, finalmente, pues ya hay ciertos costos, hay ciertos sistemas que se han dado. O sea, no dejar rastros. No dejar... Rubén Álvarez Mendiola votó en su computadora, plink, y ya no queda rastro de que Rubén Álvarez votó de tal manera. De tal manera. Pero justamente el auditor tiene que verificar que ese proceso sea confiable. Que si yo voy a separar el voto del votante, que efectivamente se conserve el sentido de ese voto electrónico y se mantenga. Y eso se llama integridad y consistencia de la información. Entonces eso es lo que aseguran los auditores. Aquí, hablando de costos, a veces lo que sucede es que tengo el costo del sistema, pero también la auditoría, como comentaba Jordi en la entrevista, pues también tiene un costo. Y a veces el costo de la auditoría puede ser el mismo costo del sistema, porque el auditor tiene que revisar todo lo que hizo el que construyó el sistema. Es como si yo construyera un edificio y llegara a traer una auditoría que verificara cada ladrillo cómo se puso y que se haya puesto de acuerdo a la norma establecida. ¿Estamos hablando de decenas de informáticos? De gente varios especialistas en desarrollo de software, especialistas en servidores, especialistas en comunicaciones, especialistas en experiencia de usuario, especialistas en seguridad informática, y hay varias derivaciones. ¿Un ejército? Prácticamente es como tener
en términos de medicina, al neurocirujano, al cardiólogo, el psicólogo, el urólogo, a todos los especialistas y un paciente. Efectivamente, que tienen que revisar a ese paciente, a ese sistema y que cumpla con todo lo establecido para dar la certeza. Entonces, en términos de costo, sí hay un costo asociado, pero habría que prorratearlo justamente al número de votantes. Y también hay una situación importante. Y en el tiempo, porque una vez que lo construyes, a la siguiente elección, pues una parte muy importante de lo que ya construiste no lo tienes que hacer otra vez de cero. Efectivamente. Aquí también hay otra situación importante y hablamos justamente de la situación cultural. Y tú comentabas también, no necesariamente todas las mexicanas y mexicanos tienen acceso a la tecnología, pero aun cuando lo tuvieran, no necesariamente por la brecha generacional van a utilizarla. De hecho, ya comentaba la consejera Norma, pues hay un rango de edad que no prefirió el voto electrónico. Y eso finalmente se entiende porque no son personas que tengan el interés en utilizar la tecnología y justamente por eso prefieren irse por los mecanismos tradicionales que hay para emitir un voto. En este mismo sentido, creo que la brecha generacional se va a ir acortando y los jóvenes pues van a impulsar que se utilicen estas tecnologías, pero no nada más es utilizarlas, hay que conservar mecanismos de certeza. De hecho, ya a nivel mundial se está avanzando en esos mecanismos de certeza. El hecho de establecer estas auditorías, estos procedimientos dentro de los sistemas que ya son tecnologías que se han desarrollado para asegurar esta secrecía, ya existen. Aquí hay una situación también diferente a la parte de los bancos y eso finalmente también es una situación importante. Yo cuando deposito un peso, puedo ver ese peso depositado en el banco. Cuando retiro un peso, puedo ver que se retiró ese peso depositado en el banco. A veces más pesos que uno, pero bueno. Efectivamente. Aquí yo cuando emito el voto, finalmente pues no voy a poder de alguna manera ver el contenido de la urna como tal, porque tengo que mantener la secrecía. Para eso justamente es que tengo que tener auditores confiables y que tengan toda la imparcialidad y que vaya un acompañamiento de toda la construcción, implementación y desarrollo de simulacros del sistema, no solo con los auditores, con las autoridades electorales, con los actores políticos, con la sociedad civil. Entonces, sí tengo que transparentar cuando voy a implementar un sistema de votación electrónica con toda la comunidad involucrada, cómo se están siguiendo los pasos para dar la certeza. Si los actores políticos dan su voto de confianza en el sistema, seguramente también la ciudadanía, en muy buen porcentaje, dará un voto de confianza. Y creo que las personas que eligieron emitir el voto de manera electrónica ya le dieron un voto de confianza, hacerlo de esa forma. Ya van sobre esa ruta. Déjame, antes del corte, déjame nada más preguntarte muy rápido. Quien esté en Sacramento, California, va a poder emitir su voto. ¿Tiene que hacerlo en una computadora o lo puede hacer desde su celular? Tú decías al principio, ¿con qué se come el voto electrónico? Pues se puede comer con un teléfono inteligente, con una tableta electrónica o con una computadora, sea un sistema operativo macOS, sea un sistema operativo Windows, inclusive en los dispositivos móviles que son las tabletas o los celulares, puede ser con iOS o con Android, con cualquiera de esos sistemas operativos. No hay forma de que la tecnología nos haga una jugarreta. De hecho, se amplía justamente el derecho. Al tener el voto electrónico estamos ampliando los derechos y al utilizar las tecnologías más comunes que se utilizan a nivel mundial, justamente es con el propósito de que las personas no tengan ningún inconveniente en emitir el voto. De hecho, lo que se ha procurado es que también la experiencia al momento de utilizar el sistema sea lo más intuitiva posible, que la persona cuando vaya a entrar al sistema no tenga realmente complicaciones y que se utilicen mecanismos comunes para quienes utilizan mecanismos tecnológicos como básicamente computadoras o celulares puedan emitir el voto. Quien utiliza un celular o quien utiliza una computadora le va a ser sencillo prácticamente emitir su voto. Y a lo que tú comentabas de poder ampliar esto a 94 millones o más. Si quieres, ahorita lo vemos después de este pequeño corte. De acuerdo. ¿Te parece? A ver, por computadora de escritorio, por teléfono celular, por una tableta, el aparato que usted quiera puede votar. Pero eso sí, una sola vez, no se vaya a su computadora, luego a su celular pretendiendo o luego a su tableta. Regresamos, Democracia en la Mesa. Este país solo funciona con nosotras y nosotros. Lo aprendimos recientemente. Todas las personas somos necesarias para sacar este país adelante.
En las elecciones más grandes de la historia hay más de 21,000 cargos de elección popular y solo nosotros decidimos quién nos va a ocupar. Toma tu cubrebocas y sal a votar, que este país lo hacemos funcionar las y los ciudadanos. El 6 de junio, el voto sale y vale. INE. Soy capacitadora asistente electoral y quiero contarte que en México son las y los ciudadanos quienes reciben y cuentan los votos de sus vecinos. Por eso ya estamos recorriendo nuestro país, para invitarte a participar como funcionaria y funcionario de casilla. Además de nuestro uniforme, llevamos cubrebocas, gel para desinfectar manos y áreas de trabajo, careta y otras estrictas medidas de seguridad sanitaria. Participa y ábrele la puerta a la democracia. Nos vamos a cuidar y te vamos a cuidar. El 6 de junio, el voto sale y vale. INE. Gracias por continuar en Democracia en la Mesa con el tema voto de los y las mexicanas en el extranjero. Vamos a hablar y ver en esta cápsula la aceptación y los retos del voto electrónico. ¿La ciudadanía quiere el voto electrónico? Después de votar con la urna electrónica en las elecciones de Coahuila e Hidalgo en 2020, la ciudadanía manifestó un alto nivel de aceptación. Por lo menos el 85% de las personas dijo que le gustaría volver a usarla en las próximas elecciones. Además, casi el 95% de las y los votantes manifestó confiar en estos dispositivos. Y al momento de pasar a la urna fue muy sencillo. Ahora sí que la máquina te va guiando cómo tienes que hacer el proceso. Las imágenes de todos los partidos, le puchas, corre, después te baja ahí para confirmar y va muy rápido, va muy bien. La urna electrónica, la verdad es que fue súper fácil, la misma pantalla te va guiando cómo hacerlo y creo que no me tomó ni 15 segundos. Para el voto por internet, los resultados del tercer simulacro realizado en febrero de 2021 arrojaron un nivel de satisfacción superior al 95% entre los participantes. Creo que tenemos que darle al votante de una manera muy simple, muy sencilla y las instrucciones para todo el procedimiento. Sin duda, el voto electrónico permitirá modernizar nuestra democracia y las elecciones de este 2021 serán un parteaguas en el camino a la innovación. ¿Qué tan difícil es que 94 millones de personas, para dar un número global, inscritas en el padrón electoral, puedan efectivamente en algún momento emitir su voto por Internet? A ver, estamos hablando de la totalidad de los electores y electoras mexicanos en la República Mexicana. De hecho, pues sería ampliar básicamente el voto electrónico por Internet a los votantes en territorio nacional. Aquí hay una consideración, y de hecho ya se hablaba del caso de Estonia. Estonia, estamos hablando de menos de 2 millones de votantes. Es que el número importa, ¿no? Efectivamente, menos de 2 millones de votantes, y también hay una situación ahí cultural. En el caso de Estonia tuvieron un régimen muy autoritario en su momento, donde las personas no podían conversar entre sí, inclusive había cierta desconfianza en hablar con otra persona. Y lo que sucedió es que cuando llegó el voto electrónico, el gobierno digital, vieron la opción de no interactuar. Entonces, por eso es que se insertó el gobierno digital de manera muy amplia en Estonia, y de hecho son los primeros en el mundo que llevan esta parte. Ahora, ¿cuál es la situación en el caso de México? Hay una situación muy importante que debemos de considerar. Uno, primero, el día para votar es una fiesta electoral, y aquí hay una situación de participación ciudadana. Y también una consideración importante: ¿cómo aseguro que el votante, al momento de emitir su voto, lo hace sin ninguna situación que lo estén obligando? Entonces, aquí hay una consideración que justamente tenemos que revisar. Por eso es que también a nivel mundial la parte de las urnas electrónicas es lo que en dado momento se ha considerado para poder emitir el voto de manera electrónica en territorio nacional. Técnicamente se podría llevar a cabo el voto electrónico por Internet, pero tenemos una situación que no nada más es técnica, también tiene un carácter político, tiene un carácter de certeza al momento de emitir el voto. De hecho, cuando hacemos, por ejemplo, un examen, de hecho es algo que también se ha estado revisando, al momento de llevar a cabo exámenes con estudiantes, con personas, cómo poder hacer un examen de manera remota donde la persona, pues efectivamente no tenga alguna situación donde pueda cuestionarse cómo llevó a cabo ese examen. Entonces ya se ha implementado tecnología donde inclusive se pone una cámara a la persona para verificar que en el cuarto no exista alguna otra persona que no tenga elementos que le ayuden
en dado momento a hacer algo indebido cuando está realizando un examen. A lo mejor esas tecnologías en algún futuro para el voto electrónico por Internet se podrían aplicar. Ya en algunos países donde implementan el voto electrónico por Internet se aplica, donde verifican que el votante esté solo y no tenga alguna situación de coacción, ¿no? A ver, entonces, ¿sí se puede hacer el voto? O sea, tecnológicamente hablando, ¿sí se podría lograr que hubiera, con un sí o con un no, Jorge, por favor, la capacidad de que un número muy importante de mexicanas y mexicanos en territorio nacional pudieran votar por Internet? Técnicamente sí, no se ha implementado en ninguna parte del mundo a ese nivel y sobre todo en un periodo tan corto de tiempo, ¿no? Hay también algunas consideraciones, pero técnicamente sí es factible. Hay una situación más de certeza. ¿Técnicamente es posible? ¿Políticamente, Norma? Tenemos mucho trabajo que hacer, ¿no? Uno, porque efectivamente hay una transición, ¿no? O sea, sí tenemos esta transición de pasar, por ejemplo, porque no solo es como votas, ¿no? O sea, aquí nosotros tenemos un día y una hora para votar, ¿no? Entonces, y eso tiene un efecto en cómo vemos la política, cómo participamos, Entonces, también cambiar esta idea de que ya puedes hacerlo de otra manera, ¿no? Tendríamos que hablar una cosa de certeza, tendría también que haber hasta una participación técnica, por ejemplo, de los partidos políticos, porque si tú no tienes unos especialistas técnicos, porque de nada sirve que yo te muestre aquí el código pero yo solo veo líneas, pues si tú no sabes si tú no sabes ver lo que estás viendo, no vas a poder auditarlo. Yo creo que parte de algunos de la desconfianza es porque uno no hay este conocimiento que te pueda decir, ok, si sigo estos pasos, ¿no? Es verificable. También tendríamos que involucrar a las instituciones educativas, ¿no? Porque ellas tienen a los ingenieros, tendría que ser una construcción hasta con los institutos, las universidades. ¿Por qué? Porque va a ser un bien público. O sea, un sistema como este no es un sistema no es un sistema que le pertenezca a una persona o un equipo. Estás hablando de una construcción de un sistema nacional, ¿no? Así como este instituto ha llevado tanto tiempo construirla, llegar a un punto así, y además, pues, educación, conversar mucho, ¿no? Poner estas pruebas también de que la ciudadanía pueda saber, ¿no? O sea, imagínate si como estos hackatones, a mí me encantan esos, porque en serio, o sea, esta cosa de hasta apps pequeñas, ¿no? Las ponen ahí en riesgo, porque entonces puedes ver que es real, ¿no? Y que si encuentras algo va a haber una respuesta y que no va a ser otra vez. Aquí lamentablemente hay esta historia de la tendencia de querer circunnavegar y siempre encontrar una manera de darle la vuelta a las reglas, ¿no? Entonces, sí tendríamos que tener un debate muy amplio y también muy maduro. ¿Se requiere una reforma electoral? Absolutamente. ¿Una reforma político-electoral? Absolutamente. O sea, ¿tú dirías que forma parte, digamos, de una posible agenda para después del 6 de junio? Yo creo que sí, o sea, yo creo que, porque aquí no solo habla de una reforma electoral que nos permitiera tener otras formas de votar que no sea presencial. Tendríamos que hablar también hasta de la arquitectura del tipo de instituto que queremos para que pueda tener eso. Entonces, no solo es una reforma de la ley, sino hasta una reforma constitucional, porque hasta la consulta dice que tienes que hacerlo en una casilla, en una hora, exacto, en un día, ¿no? Entonces, si mantenemos esa premisa, obviamente otras formas de votar van a ser muy difíciles. Entonces, sí necesitas una reforma integral, estructural, que permita, pero eso es otra cosa, y que no diga, ay, ahora por decreto lo hago. No, o sea, tiene que ser una reforma que incluya estos periodos de transición para que lleguemos ahí. O sea, si hay una reforma mañana, o 2021, o sea, para que podamos tener un sistema de voto electrónico confiable, bla, bla, bla. Estamos hablando de que te va a llevar 6, 7 años, y si tú no tienes, ¿no? O sea, igual menos, pero, o sea, si tú no tienes una línea de tiempo realista, ¿no? Porque efectivamente muchas de las experiencias que fallaron fue porque no había una línea de tiempo realista, ¿no? Porque hay cosas que, por ejemplo, si tú dependes de un proveedor para que te dé las máquinas para votar, o le compraste a una compañía el programa y el código,
y no hiciste el trato para que lo actualice. O sea, hay un montón de cosas, o no te llegaron. Yo recuerdo una elección en África que compraron las máquinas para votar, electrónicas, bien bonitas, pero se les olvidó, estos llevaban unas baterías de litio. Y resulta que no llegaron porque con las leyes de Estados Unidos eran de un tamaño que no podían volar en avión. Y por lo tanto no supieron utilizar no pudieron llegar. O sea, hay un montón de factores que hay que considerar. Entonces tampoco es una cosa de que tenemos la reforma el miércoles y el próximo domingo ya votamos. O sea, no, va a llevar mucho tiempo. Vamos a cerrar por ahora esta conversación, pero no lo vamos a concluir aquí. Habrá oportunidad. Esto es apenas empieza el tema, digamos, formal del voto de mexicanos y mexicanas en el extranjero, porque, como dice la consejera Norma de la Cruz, todavía se tiene que conversar en México a nivel político, partidos políticos, representantes, etcétera, qué es lo que puede ocurrir con el voto electrónico por Internet en el futuro de las elecciones en México. Consejera Norma de la Cruz, muchísimas gracias por acompañarnos. Democracia en la Mesa. Jorge Torres, responsable de la Unidad de Servicios de Informática del Instituto Nacional Electoral. A todos, gracias por su compañía. Democracia en la Mesa o en la Mesa Central Electoral. Hasta la próxima.